Todos nosotros, de una manera u otra, sentimos que estamos comenzando a vivir el final de una época. Hay muchas señales de esto, las más evidentes son las catástrofes climáticas, las guerras, las crisis económicas, sociales y políticas de los últimos tiempos. Quienes vivieron más años pueden recordar que el mundo antes no era así, no ocurrían tantos eventos críticos como los que vemos hoy cada semana o incluso cada día. Para los más jóvenes, muchas de estas cosas pueden parecer normales, se nos dice que el mundo siempre fue así, pero toda esta forma de pensar igualmente ha encontrado un límite a partir de lo ocurrido en el año 2020, donde cada vez se nos vuelve más claro el fin de los tiempos, es decir, de la humanidad como la conocemos. ¿Qué decían los mayas al respecto? ¿Y cómo se relacionan las profecías para el año 2012 con el momento actual? Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, muy bien. Tal como lo explicaba recién Lucía en la introducción, vamos a hablar hoy de las profecías mayas. Recibimos muchísimos comentarios en nuestro último video acerca de las profecías de la Cruz Cósmica de 1999 y la relación de esos eventos con los recientes eventos vividos también en el año 2020 y actualmente. Y eso nos motivó el pedido de muchos de ustedes a continuar con esta serie. Hoy vamos a hablar de las profecías mayas. La astrología maya ha sido una astrología muy compleja que se desarrolló y hay muchos misterios también que se han ido tejiendo en torno a esta civilización. Recogemos estas profecías de algunos de los textos, de los fragmentos que fueron rescatados de esta antigua cultura, que constaba con un conocimiento de la astronomía, de la matemática, de la astrología, por supuesto, también enorme, y algunos de los fragmentos que nos han llegado, porque tengan en cuenta que nunca lo que se escribe es la totalidad del conocimiento, y especialmente en estas civilizaciones que tenían una gran cultura en lo que tiene que ver con la tradición oral. Dentro de esto se rescatan algunas de las descripciones que hacían los sabios mayas acerca de los ciclos que la humanidad iría experimentando. Está dentro de esta cosmología, de esta visión, una concepción del tiempo diferente a la concepción del tiempo lineal que solemos tener desde el punto de vista, sobre todo en los últimos siglos, en Occidente, con el materialismo, pero es una cosmología y una concepción del tiempo que, si bien podemos lógicamente atribuir a la genialidad de esta civilización, también encontrar paralelismos notables, intrigantes, y en los cuales podemos encontrar muchas explicaciones, no desde la historia oficial, pero sí desde otra versión de la historia, en cuanto a la relación que tiene esta civilización o que podría haber tenido con otras antiguas culturas, como la antigua civilización egipcia, incluso la antigua civilización de la Aryabharta o de la India, de los Vedas. Se considera en algunos casos que estas culturas, que estas civilizaciones podrían haber tenido un origen en común, y en algunos casos se menciona también a la Atlántida como posible origen en común. Bueno, en relación a esto vamos a hablar hoy de las profecías mayas, más que nada centrándonos en aquellas que se dieron a conocer muchísimo, gran difusión tomaron en el año 2012, y sobre todo la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a tratar de responder es: ¿qué influencias notables, astrológicas, hubo ese año, el año 2012, que para los mayas fue considerado un antes y un después dentro del proceso de los ciclos, que algunos consideraron que era el fin de los tiempos, pero no se trataba de eso, sino del fin de uno de los tiempos tal como los hemos conocido y el inicio de un nuevo ciclo para la humanidad, y cómo se asocia eso, esas influencias particulares, con el momento actual, ¿no? Porque incluso podríamos ir pensando, Lucía, que ya de por sí 2012 y 2021 a nivel de los números tienen un paralelismo, ¿no? Porque se tratan de los mismos números pero invertidos, y en relación a esto, un poco como sabemos, los números son arquetipos de orden y también hay un conocimiento por detrás. Podríamos usarlo quizás como motivador para buscar cuáles son las conexiones y qué es lo que podemos rescatar nosotros como mensaje
muy especial que nos dejaron los mayas, ¿no? Pero como decíamos recién, hay otras profecías también de otras civilizaciones, ¿no? Que van de la mano y que refuerzan también el mensaje que dieran los mayas. Sí, totalmente. Es muy interesante cuando empezamos a estudiar, ¿no?, acerca sobre las culturas antiguas, ir encontrando estas coincidencias, donde cada una de ellas, como hablábamos al principio, ¿no?, en torno a ciertas señales que si las empezamos a analizar, encuentran muchos paralelismos entre lo que indicaban. Por ejemplo, bueno, los mayas se hizo muy famosa esta profecía para el año 2012, que claramente está respaldada por influencias astrológicas, ¿no? En general, como que se dio a conocer esta idea de que era el fin de los tiempos, terminaba el mundo, se acababa su calendario, se decía, ¿no? Por eso se interpretó mecánicamente como el final, pero ahí claramente estaban haciendo referencia a una influencia astrológica en particular. Y lo mismo en la tradición de la India, cuando hablaban del Kali Yuga, el fin del Kali Yuga, los gnósticos del Apocalipsis, ¿no? Incluso los nórdicos hablaban de esta época como el Ragnarok, también el final de una época, y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Lo cual, bueno, viene a confirmar, y ya hoy con todas las evidencias que tenemos, que es un momento muy especial. Para el que empieza a conocer la astrología, a estudiarla, a conocer sus símbolos, las señales se van revelando, ¿no? Se van volviendo evidentes. Totalmente, ¿no? Hablábamos de esto hace un tiempo en otro video, qué importante empezar a ver las señales, como la vieron estos hombres y mujeres sabias de todos los tiempos, de distintas culturas, cuando interpretaban tanto las señales que indicaban procesos de destrucción o de desintegración y alertaban, por eso dejaban las profecías escritas, porque uno podría preguntarse por qué se tomaban el trabajo de dejarlas escritas o de transmitirlas oralmente para que se dieran a conocer a lo largo de los siglos, y esto tiene que ver con dar una señal de advertencia, con llamar la atención a la humanidad, con prevenir, con alertar también acerca de cuáles son los posibles rumbos que puede tomar la humanidad, también dependiendo de lo que cada uno de nosotros vayamos haciendo, ¿no? Porque si bien obviamente estamos hablando de influencias cosmológicas, de energías que son superiores a los seres humanos, también es importante cuál es la acción, cuál es la conducta que nosotros tomamos frente a cada una de esas influencias, ¿no? En este sentido, el ser humano tiene siempre una cuota de libre albedrío que habitualmente no usamos, ¿no? Y no usamos hoy en día muchas veces producto de la masificación, producto de que estos conocimientos no forman parte de lo que podríamos llamar el inventario oficial, ¿no? Pero hoy se están dando a conocer, se está difundiendo muchísimo y es una gran oportunidad. Bueno, en relación a los textos, digamos, que se rescataron de los mayas, hablamos de los libros del Chilambalán, son fragmentos de esta sabiduría ancestral, como decíamos hace un rato, por tanto, lógicamente requiere una interpretación, y además tenemos que tener en cuenta que los mayas tenían otros tipos de calendarios que no son exactamente iguales, aunque tenían como 5 calendarios distintos, y uno de ellos sí era el calendario solar de 365 días, también tenían otros calendarios, un calendario venusino, calendario lunar, y por supuesto conocían también, esto es fantástico, ¿no? Para tomar dimensión de que en realidad estas civilizaciones realmente eran mucho más avanzadas de lo que seguramente es nuestra civilización actual. Ellos ya conocían el proceso y el ciclo de precesión de los equinoccios, que es este gran ciclo cósmico del que hablaran también los egipcios, del que hablaran también los antiguos hindúes del Aryabharta, en los Vedas, donde se menciona el Kali Yuga. En el caso de la tradición gnóstica se habla o habló del proceso de Apocalipsis, que son grandes eras o eones, de lo cual también hablara el gran psicólogo Carl Gustav Jung, eones que van marcando aprendizajes y procesos para la humanidad. En este sentido, si uno compara un calendario con otro y fechas con otro, las fechas, digamos, que dieran los mayas para este fin de los tiempos, como explicaba recién Lucía,
coincidían con el 22, de diciembre del 2012, ¿sí? Una fecha importante que marcaba un hito astrológico muy especial, porque justamente además ese día es el día del solsticio, ¿no? Sí. Siempre el solsticio cae el 21 o el 22 de diciembre. En este caso, en el 2012 fue el 21 de diciembre, a veces hay años donde el solsticio cae el 22, pero ya de por sí tenemos un dato especial de por qué esta fecha. Quizás podríamos ir mostrándola, no sé si ya la tenés ahí la carta. Para ir adelantando un poquito esto que vamos a desarrollar en el video, ustedes ven ahí la fecha, 21 de diciembre del 2012, donde se produjeron varias influencias muy especiales. Algunos hablaron de un portal de energía, ¿no? como un ingreso de una energía muy potente que se abría, que provenía del centro de nuestra galaxia, que los mayas dieran en llamar Unapku, ¿no? Sí. Era uno de sus dioses, que representaba justamente el centro galáctico, porque como ustedes quizás habrán escuchado alguna vez, así como la Luna, que es nuestro satélite natural, gira alrededor de la Tierra, que es su centro, y así como la Tierra gira alrededor del Sol, como también el resto de los planetas, el Sol es la estrella central, también el Sol, junto con todo el sistema solar, gira en torno a un Sol central, o a un centro galáctico, podríamos llamarlo con más exactitud, que se ubica en el grado 270 de ascensión recta, que es el grado 0 de Capricornio, y que es el grado donde cada año el Sol ingresa el 21 o 22 de diciembre. Bueno, ahí tenemos una coincidencia especial porque esta es una fecha fundamental, ¿no?, en astrología. Sí, era considerada, por ejemplo, en los pueblos nórdicos la festividad del Sol Invicto, que después, siglos después, devino lo que hoy conocemos como la Navidad también, ¿no? Que se festeja comúnmente unos días después, pero originalmente era en la fecha del solsticio. Y algo que me parece muy importante, muy bueno remarcar, que me acuerdo cuando fue todo este gran evento del 2012, hablábamos mucho de eso, la idea de hito, ¿no? Y acá en este caso, hito astrológico. Porque si uno dice, bueno, ¿cuáles son los hitos de mi vida, por ejemplo? Son momentos donde hubieron situaciones especiales, pero en una vida, en todo un proceso de vida humana, podemos tener varios de estos, que van marcando, sí, un antes y un después, y en el sentido astrológico, esta idea de hito, que por ejemplo la semana pasada hablábamos del eclipse de 1999, que podríamos tomarlo también como otro pulso astrológico hacia el comienzo de la nueva era, y eso desencadena muchos procesos, pero no es que una de estas fechas, una de estas influencias, ¿no? Como hablábamos en otro momento, todas las profecías antiguas hablaban de las señales, pero no se sabe el día ni la hora, no es un día, una hora en particular, que en aquel entonces se produjo un poco esa confusión también por cómo se difundió, ¿no? Llegó ese día y muchos estábamos esperando que algo cayera del cielo de golpe, ¿no? Y tiene que ver más con un cambio a nivel de la energía, que después, por eso lo podemos relacionar con el momento actual, ¿no? Se despliega en toda una cantidad de tiempo, estamos hablando de ciclos de muchos años, ¿no? De siglos también. Totalmente, incluso me acordaba que también hasta se hizo una película, creo que fue Mel Gibson, sí. Apocalipto la llamó, o sea, un poco aprovechando esta gran difusión, pero la verdad es que la película dista mucho de tener un enfoque serio y adecuado de estos conocimientos, ¿no? Más bien se muestra una imagen muy alejada de la realidad de lo que fueran estas grandes civilizaciones, ¿no? En sus épocas, por supuesto, de apogeo, ¿no? Porque como todas civilizaciones, nacen, crecen, se desarrollan, llegan a un final, pero van dejando, como vos decías, van dejando conocimientos, van dejando hitos. Muchas de esa sabiduría se deja traslucir en estas civilizaciones en los grandes digamos, observatorios que dejaron, las pirámides que construyeron, o sea, ahí ya podemos empezar a traslucir la gran cantidad de conocimientos que tenían. Bueno, como vos decías, hay hitos que nos marcan en nuestra vida, puede ser el casamiento, cuando uno termina el colegio, cuando uno se recibe, una operación o una enfermedad,
un viaje importante, es decir, cosas que marcan un antes y un después en nuestra vida y que dejan una marca, ¿no? Que dejan una cicatriz, que se hacen cuerpo en nosotros, que forman parte de nuestra historia y de nuestra experiencia. En este caso, como humanidad, estos hitos van formando cuerpo en nosotros, independientemente de que gran parte de la población no se entere, las influencias, sean conocidas o no, están, ¿no? Es decir, maneja nuestra vida. Es lo mismo que cuando si uno no conoce la ley de la gravedad, porque nunca ha escuchado sobre Newton y demás, de todos modos la ley de la gravedad opera sobre nosotros, ¿no? Así que eso es claro. O el aire, no lo vemos, pero respiramos. Tal cual, totalmente. Imagínense si las leyes como la ley de la gravedad, por ejemplo, astrológicas de la energía, dependieran de que el ser humano las conociera, ¿no? Bueno, estaríamos, como se dice acá en Argentina, en el horno, ¿no? Es decir, no funcionaría nada, ni siquiera nuestra digestión, ¿no? Cuando nos comemos el alimento, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esto, Lu, que vos lo mencionaste y me parece bueno como acentuarlo, 1999 a 2012 están conectados, o sea, el video anterior que nosotras hicimos, donde hubo esta gran cruz cósmica, este gran eclipse, ¿por qué? Porque del 1999 al 2012 se consideraba que era un último Bactún de un gran ciclo cósmico, ellos le llamaban Catún o Bactún también a los ciclos, ¿no? Que tenían distintas formas de medirlos. De ahí es que a veces se ha hecho un poco de confusión y hay ciclos de 13 años, de 20 años, hasta de 7.000 años, de 5.000 años, etc. ¿no? O sea, tenían una concepción del tiempo muy profunda y muy matemática, muy ordenada, ¿no? Entonces se consideraba que este periodo era un periodo realmente importante para la humanidad, donde se iban a producir muchos eventos que de hecho sucedieron, porque fíjense que desde el 99 tuvimos una serie de eventos, el inicio de la guerra en Medio Oriente, el evento primero a eso de las Torres Gemelas, tuvimos también en el medio la gran crisis del 2008, gatillada también por la entrada de Plutón en Capricornio, que fue un evento que no tuvo que ver nada más con un tema económico o financiero, sino que tuvo un impacto muy potente en general en los sistemas económicos mundiales y en la forma de vida también de los últimos años, ¿no? Y en el 2012, bueno, se produce este aspecto que en un ratito vamos a explicar bien, pero ahí, para ir adelantando, bueno, ya marcamos algunas de las posiciones importantes porque se habló de que había un yod, ¿no? Una configuración astrológica que es muy especial cuando se da entre planetas mayores. Sí, sí, es una configuración para nada común. Y además por la potencia, ¿no?, de los planetas involucrados, era un yod entre Plutón, que ya estaba en Capricornio, Saturno, que estaba en Escorpio, que es una posición fuerte también, y Júpiter en el signo de Géminis, ¿no? O sea, los cronocratores, Júpiter y Saturno, que también son llamados el segundo logos, en un aspecto tan especial con Plutón, que es llamado el tercer logos, ¿no? Como tres inteligencias, la primera es el Sol en el sistema solar, y es decir, bueno, todo este aspecto, me imagino, ¿no?, entendiendo un poco a qué se referían entonces las profecías que dejaron los mayas, que se volvieron tan misteriosas, ¿no?, y al estar escritas en un lenguaje tan ajeno a nuestra vida actual, desde la astrología podemos ver que claramente vieron esta configuración como algo muy importante, ¿no? O sea, ahí encontramos como que, bueno, la astrología puede ser de la tradición que sea, pero coinciden las observaciones, y eso creo que es fundamental. Totalmente, ¿no? Y esto, bueno, la imagen es, marcan hitos, marcan un antes y un después, marcan un aceleramiento, en este caso en el 2012, que es lo que ellos alertaban, en el proceso de transformación y del inicio de la nueva época histórica o de la nueva era de Acuario, según la tradición de la astrología ciro-caldea, que nos es más familiar, más cercana, y nos sirve para entender muchísimo estos procesos también. Entonces iba a producir, podríamos decir, una precipitación del karma, una aceleración de una serie de eventos que iban a conducir a la humanidad
a ser obligada, decían ellos, a ser llevada a un punto donde tuviera que tomar una decisión, cada uno de nosotros, y esa decisión iba a estar ligada a la necesidad de cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los demás, nuestra relación con la economía, los conocimientos, los paradigmas en las distintas ciencias, ¿no? Y ahí es como que se abren dos caminos, una bifurcación, como cuando uno llega en un camino, una bifurcación, y bueno, y puede optar por ir en el sentido de la integración, de la evolución, de la unión, o puede optar por ir en sentido de la desintegración, de la lucha de todos contra todos, de la psicosis colectiva, podríamos decir. Y pienso que, Lucía, en este año 2021, teniendo tan presente eventos tan contundentes como los que vivimos en el 2020, esto toma una dimensión muy distinta, ¿no? A lo que quizás muchos podían, y algunos escépticos podían llegar a percibir en el 2012. Claro, tal cual, porque se daba como esa especie de evento así, medio de película de Hollywood, que no se produjo tal cual, ¿no? Esas expectativas, y de ahí también que se agrega esta desestimación a las culturas antiguas, pero que como vos decías, nos sorprende, o nos debería, ¿no?, sorprender más, por ejemplo, ver cómo sus construcciones arquitectónicas duran siglos y siglos en la Tierra. Bueno, ¿cuántos de los edificios modernos van a durar esa cantidad de siglos? Nos podríamos preguntar, ¿no? Pero sí, tal cual como vos lo mencionabas, relacionando aquellas expectativas, por ejemplo, que había en ese momento, bueno, podrían coincidir más con lo que vivimos el año pasado, que sí fue un gran shock para toda la humanidad. Totalmente, Un proceso ¿no? global. Seguramente, y bueno, ahora vamos a ver esto, pero hay varios eventos que se conectan, podemos mencionarlos nada más. De hecho, nosotros habíamos hecho en el año 2012, justamente en el mes de diciembre, los primeros días, habíamos hecho un evento en nuestra escuela, en un hotel importante del centro, en la época en que se podían hacer los eventos presenciales, con mucha gente, en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires, donde hicimos un taller, le llamamos en ese momento, hablando sobre estas profecías y dando muchas de las explicaciones que ahora les estamos dando a ustedes, ¿no? Así que, bueno, vos, Lucía, estabas también ya en esa época, así que lo recordás, ¿no? Sí. Y bueno, fue un tema importante para nosotros, como nos indicara nuestro director, el astrólogo y filósofo León Azulay, de que había que ver estas señales y tenerlas presentes nos podía ayudar a transitar los tiempos que se venían con más atención, como cuando uno mira el pronóstico meteorológico en el diario y se previene acerca de llevar paraguas o el tipo de abrigo que va a utilizar. Hay procesos contundentes que la Tierra está transformando y que hoy se van evidenciando, que tienen que ver también con el cambio de los polos magnéticos, conocimientos que hoy la ciencia tiene que empezar a aceptar, que empiece a incluir. Está la información para aquellos que la quieran buscar, donde los polos magnéticos están cambiando. Y esto lo saben mucho, sobre todo aquellos que se dedican, por ejemplo, a la aeronáutica, donde tienen que ajustar sus mapas, sus brújulas, ¿no?, de viaje y sus mapas, porque los polos magnéticos ya no se encuentran en la misma posición geográfica que estaban hace décadas atrás, ¿no? Y esto tiene que ver también con el proceso de evolución de nuestro planeta, que también está cambiando, y los eventos del cambio climático tienen que ver muchísimo también con estas transformaciones de las que estamos hablando, y no solo con la intervención que pudiera hacer el hombre a través de la emisión de gases y todo este tipo de cuestión de la que se habla. Hay también un nivel más profundo del cambio de la Tierra que tiene que ver con estos procesos de eras y de fin de época, ¿no? Sí, de hecho, los mayas, por ejemplo, lo analizaban, lo estudiaban también a partir de los cambios que se producían en el Sol, y que ello repercutiría en todo el sistema solar, ¿no?, en su conjunto, la Tierra como parte de un cuerpo mayor, ¿no? Es como decir, bueno,
cambia el jefe de una empresa, de una organización, ¿qué le pasa a todos los que forman parte? También van a atravesar algún cambio, ¿no? En este sentido de que estudiaban ciclos cósmicos, lo que ocurría a la Tierra, lo que ocurría al Sol, tenían conciencia de formar parte de una galaxia, es decir, una conciencia mucho más amplia, ¿no? Donde, bueno, eso desde el materialismo no tendría ningún sentido, pero cómo estaban preparados y cómo trataron de preparar a la humanidad para estos momentos es una clave de que eran una cultura muy avanzada, ¿no? Totalmente. Bueno, en este sentido, y para ir como cerrando esta primera parte del video y poder analizar en la segunda parte en detalle la carta de ese momento astrológica, las influencias y también la relación con el momento actual, se habló del tiempo del no tiempo, ¿no? Sí. Es decir, se decía que del 99 al 2012, esos 13 años, o sea, tenían una importancia especial, como un tiempo sagrado. Esto estaba también en otras civilizaciones, como por ejemplo, para los griegos había distintas palabras para designar al tiempo, ¿no? Tenían un lenguaje muy rico y, por ejemplo, estaba el tiempo cronológico, Cronos, ¿no? Que el dios del tiempo es Saturno en astrología, o Cronos, que es el tiempo lineal, el tiempo físico, el tiempo del transcurrir de nuestra vida cotidiana que medimos con los relojes. Y los griegos, por ejemplo, consideraban otro tiempo, que era el tiempo kairos, que era el tiempo de evolución, el tiempo de posibilidades de evolución de la humanidad, ¿no? Y generalmente se dice que no usamos nuestra cuota necesaria de tiempo kairos para llevar adelante nuestros procesos de evolución, ¿no? Se nos pasan por alto. Y bueno, estas señales, como vos decías, nos pueden ayudar a que no se nos pasen por alto, ¿no? Ver la oportunidad dentro también de la situación de crisis que estamos transitando. Bien, ¿te parece, Lucía, que hagamos un pequeño corte y dejemos abierta la pregunta de qué ocurrió exactamente astrológicamente, qué energías había, qué planetas estaban implicados el 21 de diciembre del 2012 y cómo lo conectamos con nuestro momento actual? Muy bien, vamos a un corte y enseguida volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, muy bien. Vamos a entonces analizar las influencias que teníamos en ese momento. Se dio una configuración muy especial el 21 de diciembre del 2012, el día del solsticio, que es el día del Sol Invicto, también una fecha especial porque el Sol está en el centro galáctico, como recién explicábamos, marca el inicio del verano, el inicio del invierno, según el hemisferio en el cual a uno le encuentre, pero en ese momento el aspecto más destacado, la alineación planetaria fundamental que se produjo justamente ese día, fue un aspecto que en astrología le llamamos Yod, ¿no? Creo que ahí ustedes están viendo ya la imagen de este Yod, que es como una Y, ¿no? Lo vemos como la letra Y, o también se lo llamó el dedo de Dios a esta configuración astrológica, cuando aspectos especiales se forman entre 3 planetas, que dan esta imagen de Y, ¿no? El Yod, ¿qué representa? Representa un desafío muy especial, que puede alterar
de alguna forma muy contundente la vida en lo personal o en este caso en el proceso colectivo, ¿no? Ahí estamos viendo que marca un desafío que altera constructivamente y focaliza con más nitidez aquello que necesitamos o que perjudica también si uno no sabe usar esta energía, porque tiene una gran potencia que a veces es difícil de manejar. Saturno se encontraba a 150 grados de Júpiter, ¿sí? Júpiter se encontraba a 150 grados de Plutón, que es el aspecto de Quincunce, y Plutón en sextil, a su vez, con Saturno, configurando este aspecto especial que estaba indicando estos dos caminos. Fíjense que la misma imagen un poco nos lo muestra, ¿no? Como dos caminos que se abren para la humanidad, relacionándolo con planetas muy importantes en astrología, porque son planetas lentos y que marcan los cambios a nivel colectivo, que son Júpiter, Saturno y Plutón. Sí, bueno, también había otras configuraciones muy importantes, ¿no? Muchos planetas también entre esos signos, ¿no? Todas cuestiones que si tuviésemos, como vos decías, ¿no? Era una gran potencia. Si tuviésemos que medir la energía por muchas cuestiones que había en ese momento, bueno, daría una energía muy importante, ¿no? De una potencia mayor, no solo por este aspecto, sino que son también muchas otras cosas que coinciden. Pero sí que esto llama la atención. Y a qué apuntaba, ¿no? Y como, digamos, cuál era ese pulso astrológico que empezaba en ese momento, o ese hito que decíamos. Bueno, la imagen lo deja muy en claro, ¿no? Y por eso también relacionábamos aquel entonces con un momento de encrucijada, decíamos, ¿no? De la necesidad de tomar una decisión, o que eso se daba a nivel colectivo, para la mayoría de forma inconsciente, pero sí que en la imagen no es muy claro que se abren dos caminos, y que entonces a partir de ese momento, según lo que fuésemos haciendo con nuestra vida, con nuestras decisiones, bueno, ya estamos yendo hacia un camino o hacia otro en relación al gran cambio de la nueva era. Totalmente, ¿no? Y creo que lo podemos vislumbrar eso con más claridad, en qué lugar nos está encontrando a cada uno de nosotros, todo este evento mundial, encierro mundial, etcétera. Y bueno, y si uno todavía no está a tono porque no sabía, porque lo tomó por sorpresa, es una buena oportunidad entonces para poder verlo desde una perspectiva más amplia y entender que hay procesos cosmológicos que están marcando a la humanidad la necesidad de un cambio, ¿no? Independientemente del evento particular del 2020. Presten atención a los tres planetas, Júpiter, Saturno y Plutón, porque esos tres planetas implicados en este yod, en esta encrucijada, son los tres planetas que se encontraron todos juntos nuevamente en el año 2020 en el signo de Capricornio, el signo del destino de la humanidad, ¿no? Así que aquí ya hay una señal fundamental de la relación entre esa época, hace 9 años atrás, y el momento actual que estamos viviendo. Cuando estudiamos este tipo de aspectos, nos focalizamos en cuáles son los planetas implicados. Hoy no lo podemos analizar tan en profundidad porque necesitaríamos mucho más tiempo. Recuerden que la astrología es una disciplina que tiene una base científica, por tanto, ahora no podemos abordar toda la complejidad de la interpretación de esta carta en este espacio, si lo hacemos en las clases. Pero bueno, como para darles un dato más a todos los que les dimos, fíjense que el planeta que está en la punta de esa Y es Júpiter. Júpiter, ¿qué representa como arquetipo? Es el arquetipo de la expansión. En esta carta, y en todas las cartas donde hay un yod, el planeta que está en la punta se lo llama planeta focal. Es un planeta donde se concentra una gran cantidad de energía, y ahí Júpiter estaba indicando de alguna forma esa necesidad, ese impulso de la humanidad a buscar, como Júpiter busca expandir, una orientación diferente. Júpiter tiene que ver con el plano de las creencias, con el plano de los ideales a nivel colectivo, con el plano de las aspiraciones también que podemos llegar a tener. Por tanto, en este sentido, pienso que es muy contundente ese impulso que marcaba hacia una elevación, en un sentido, podríamos sintetizar, más espiritual, más humanista,
que va acorde a lo que es la era de Acuario, o por el contrario, si no tomábamos la opción evolutiva, más bien cómo se puede expresar un aspecto negativo de Júpiter, como muchos excesos, fanatismo, dogmatismo, ¿no? Ambiciones desmesuradas y demás, ¿no? Bueno, estaba en el signo de Géminis, ¿no? Que pienso que da una clave también en el sentido de la búsqueda de un conocimiento. Géminis es un signo que tiene que ver con las ideas, Júpiter son las creencias, ¿no? Pero en este sentido de encontrar una creencia y una fe para la expansión a través de ideas muy concretas, como lo es el signo de Géminis. Totalmente, sí, 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 muy claro. Y después, bueno, otra cosa importantísima es Neptuno. Sí. Porque Neptuno había entrado recientemente, ese mismo año había ingresado en su propio signo, en Piscis, después de 150 años, que no estaba Neptuno allí, y en la carta del 2012, calculada para el momento exacto del solsticio, el ascendente que salió, calculado para Greenwich, era un ascendente Piscis con Neptuno en el ascendente, el planeta relacionado con la elevación espiritual, con la mística, con la compasión, pero también en el sentido negativo, Neptuno, el planeta que puede conducir a las evasiones, a la erupción del inconsciente de una manera patológica, a la enfermedad mental, o puede conducir también a los excesos a nivel del uso de las drogas, etc. ¿no? O sea que incluso también con esa posición de Neptuno estaba acentuado y muy marcado esto que estamos relatando. Sí, totalmente. Bueno, algo muy interesante de ver para encontrar estas coincidencias astrológicas que son parte del plan cósmico, mejor dicho, ¿no? En cómo funciona el cambio de una época tan especial como esta. Y como vos decías, que van, así como quedan grabados, ¿no? Los hitos de nuestra vida, en nuestra memoria, y van cambiando nuestra forma de ser. El zodíaco, ¿no? O sea, toda la influencia astrológica como un gran cuerpo de energía, también estas energías quedan grabadas, ¿no? Entonces, estos planetas que habían cobrado esa importancia, esa potencia, después se vuelven a encontrar en el año 2020, y acá podemos mostrar la carta de lo que fue el año mundial 2020, para el 20 de marzo, donde encontramos estos tres grandes planetas, ¿no? Júpiter, Saturno y Plutón, y además estaba Marte allí, que también Marte en la carta del 2012 estaba en la misma posición, o sea, muy, muy llamativo, ¿no? Podemos estudiar muchos años, pero igual no nos dejan de sorprender esta perfección de la matemática astrológica en el ascendente del año mundial, que prácticamente al día siguiente de que se dio esta influencia, se desencadenó todo el proceso que vivimos en el año 2020, ¿no? Totalmente, ¿no? Decíamos que el 20 de marzo del 2020 nos fuimos a dormir, podríamos decir el 19 de marzo del 2020 nos fuimos a dormir en un mundo y nos despertamos en otro, ¿no? Es decir, porque aquí hubo un hito también astrológico muy, muy especial, ¿no? Marcado y relacionado, ¿no? O sea, fíjense que es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Es decir, tenemos partes, tenemos fragmentos de grandes momentos, de grandes ciclos, y recogiendo un poco de estos datos, de esta sabiduría, nos podemos empezar a ubicar mejor, aunque todavía no tengamos el mapa totalmente completo, pero sí que nos puede ayudar muchísimo a tener más claridad. Y creo que no hay ninguna persona hoy en el mundo que no se esté preguntando qué está pasando, qué está pasando en la humanidad, hacia dónde estamos yendo, por qué y para qué está sucediendo todo esto, ¿no? Y en este sentido, Lucía, pienso que la astrología nos puede ayudar muchísimo, especialmente con un enfoque que también incluya, ¿no? Otros conocimientos, porque la astrología nunca ha estado divorciada de otros conocimientos, tampoco los mayas lo concebían así, era todo una cosmovisión completa que por supuesto incluía también otros conocimientos como la filosofía, la psicología y la metafísica, ¿no? Temas que abordamos en nuestra escuela, en Centro Astrológico Aztlán, fundada la Escuela Aztlán por nuestro director, nuestro maestro, León Azulay,
hace más de 50 años, y que hoy, junto con otros grupos también, con los que estamos trabajando, como Instituto Menzikang de la India, de Dharamsala, donde los budistas del Tíbet están asentados, y con la astrología y con la filosofía budista están tratando de ayudar también, como nosotros desde la Escuela Aztlán aquí en el sur del mundo, tratando de difundir estos conocimientos que pensamos que son como un bálsamo, ¿no? Que nos puede dar respuestas y una gran ayuda en estos momentos tan especiales. Sí, totalmente. De lo que se puede conocer inicialmente de la astrología, cuando uno empieza a interesarse, que haces tu carta natal, qué ascendente soy, dónde tengo la luna, se puede abrir una puerta a descubrir muchos otros conocimientos, y esa es la intención también de estos videos, mostrarles todo lo que es la astrología, todo lo que es este conocimiento, gran conocimiento de la humanidad, como lo llamara el gran psicólogo Carl Gustav Jung, es la suma de todos los conocimientos de la antigüedad, ¿no? Y por eso encontramos que todas las civilizaciones que perduraron en la historia, que son importantes en la conformación de la humanidad, todos usaban la astrología, no queda ninguno fuera, ¿no? Y eso creo que es algo importante a considerar. Totalmente, así que bueno, los invitamos a aquellos que quieran sumarse a este proyecto cultural, a través de los cursos online que estamos ofreciendo. También recuerden que está la posibilidad de aquellos que quieran tener un estudio astrológico personalizado de hacer las consultorías astrológicas, carta natal o revolución solar, y los invitamos a que puedan darle like al video si les gustó, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios que los leemos, y también si tienen ideas o propuestas de temas que les interesen para esta serie que estamos proponiendo junto a Lucía aquí desde el Centro Astrológico Aztlán, y también, por supuesto, junto con los otros profesores de nuestro centro, como el profesor Nicolás Nardi, que también lleva adelante muchos de los trabajos, ¿no?, importantes de nuestra escuela para este gran momento histórico. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.